Fíjense que platicando ahora que mi esposa y yo estamos yendo al gimnasio ahí un poquito en la mañana otra vez, estábamos platicando, invitamos a la casa a un entrenador de ahí del gimnasio, el que vamos. No nuestro amigo que vino la otra vez, otro entrenador que nos cae muy bien también. Lo invitamos a desayunar allá a la casa. Y él nos decía a los dos, hablábamos un poquito de Cristo y hablábamos de la Biblia. Nos dice a los dos, me dice, no, es yo. Y no crean que en mala actitud, pero él me lo decía como buena gente, nos decía, yo soy buena persona. ¿Por qué eres buena persona? Me dice, es que yo, pues, hasta yo mejor que muchos de los que se dicen cristianos, nos decía. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, Cindy? Nos decía, no, yo vivo hasta mejor que muchos de los que dicen cristianos. Dice, yo he conocido todo tipo de cristianos. Dice, no, dice, yo para qué me digo de una religión si, la verdad, yo ni soy envidioso. Yo no ando hablando de la demás gente. Dice, y he conocido unos que se la pasan hablando. Y cristianos, dice, y los he conocido porque ahí tenía familia o conocidos varios cristianos. No me meto en la vida de los demás. Dice, yo trabajo, yo no soy egoísta, no soy envidioso, yo ayudo a otros. Cuando puedo, dice, le ayudo a los demás. Soy buena gente. Hablábamos con él de la necesidad de Cristo y de un Salvador. Pero él decía, caray. Está bien, está bien. Muy bien. Entonces dice, yo vivo una vida correcta. Y por vivir una vida correcta, no necesito un Dios. O sea, no nos lo dijo de manera, de verdad, muy amable este chico, muy amable. No nos dijo que así como ustedes necesitarán a Dios, ustedes ahí casi se dan golpes de pecho, pero yo no. No nos dijo así, nos dijo como, pues una persona que en realidad creyendo, pues yo no necesito a alguien que me salve, yo no soy mala persona, yo no soy envidioso, y de hecho he visto unos religiosos que sí lo son. Fíjense que cuando eres una persona así, es difícil ver tu necesidad de Dios, o reconocer que eres muy pecador, ¿no? O que eres pecador, porque si tu vida no ha sido tan mala, pues puedes decir, no sé si han topado mis hermanos cuando han hablado de Cristo a otras personas que te dicen, bueno, es que yo no he matado, yo no he robado, yo no he asesinado, no he cometido ilícitos tan graves, entonces no soy tan mala persona. ¿No les ha pasado? ¿No se han encontrado con gente así? Y dice, pues yo no soy tan mala persona, que yo trabajo además, no ando robando, soy honesto. Voy a trabajar desde temprano, yo saco lo de la quincena, no hago ningún tipo de tranzas, pago mis impuestos. Entonces, ¿qué me puedes venir a decir a mí? Yo no soy una persona, pecadores ustedes, ¿no? Los que piensan que ahí se dan sus golpes de pecho en la iglesia. Y dice, pero yo no. Y me ha tocado mucha gente así, fíjense. Una vez con mi esposa me enseñó el testimonio de una hermana, la esposa de Paul Washer. ¿Alguno conoce a Paul Washer, el predicador? Es un predicador muy famoso. Sí, mi hermano lo conoce ya, usted me ha mandado predicaciones de él. Muy buenas, por cierto. Sí, creo que de él y de Miguel Núñez. La hermana manda buenas predicaciones. Cuando se las mande, véanlas. Bueno, la esposa de Paul Washer, resulta que Paul Washer se casó con una cristiana. Y la cristiana daba conferencias a mujeres. Se paraba al frente, daba conferencias a mujeres. Hablaba del evangelio, de la necesidad de Cristo a mujeres cristianas. Y a otras que no eran cristianas. Necesitas conocer a Cristo, necesitas arrepentirte. Ella un día dice, hablo mucho de Dios, pero por dentro no siento ningún tipo de gozo. Sé un montón de lo que dice Dios, pero por dentro no hay ningún tipo de gozo, dice. Me lo han dicho, lo sé explicar, me lo han explicado, yo lo he explicado. Dice, yo no siento ningún tipo de gozo, me siento casi muerta por dentro. Ya sé que Cristo vino, ya sé que Cristo murió por mí, ya sé que pagó los pecados, pero eso no hace ninguna diferencia en mi vida hasta hoy. Para mí tiene sentido lo que me lo dicen, pero no ha ocurrido ningún tipo de transformación en mí. Créeme que no tengo ningún deseo de Dios o ningún anhelo por Dios. Cuando esa mujer reconoció, dice, es que me doy cuenta que he vivido una vida tan correcta, dice, que yo había estado confiando en la vida correcta que vivía y nunca confié en Cristo. Dice, desde chica iba a la iglesia cristiana, pues me llevaban, dice. Iba desde chica a la iglesia cristiana, cantaba, bueno, yo los puse a aplaudir, a los niños aplaudían, ¿no? Cuando me decía el pastor, aplaudo, ¿no? Me daban mis 10 pesitos mis papás para dar la ofrenda, ahí está la ofrenda. Pues era un niño cristiano, decía, era una niña cristiana, dice. Siempre entendí el evangelio, siempre conocí, siempre pues, hasta participaba en la alabanza, dice, explicaba el evangelio, dice, pero me doy cuenta que siempre o durante años estuve muerta por dentro. Decía, porque yo pensaba que llevaba una vida correcta y esa vida correcta y esa vida de ir a la iglesia me mantenía en una buena relación con Dios, porque tenía una vida correcta o hacía las cosas correctas o las cosas que se esperan que haga un cristiano. Es más difícil ver así.
Es más difícil cuando eres una persona que piensa que está bien, que piensa que no hay tantas cosas malas dentro de tu vida, porque entonces no vas a ver la necesidad de Cristo. Vamos a ver hoy un caso similar, pero en este caso hay dos hombres. Jesús va a contar una parábola y hay dos hombres de los cuales está hablando. Jesús habla de un hombre consciente de su necesidad de Dios, consciente de que es pecador, consciente de que necesita un Salvador. Y otro hombre que también que es pecador, pero que él no está consciente de que lo sea. De hecho, él confía en su manera de vivir, que le hacía pensar que su buena manera de vivir lo tenía en una buena relación con Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Nuestra versión, la Biblia de las Américas, es la que estamos utilizando. Si trae otra versión, bienvenido, aunque algunas palabras quizás varíen. El mensaje es exactamente el mismo. Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. 18, 9 al 14. De Lucas. Vamos a ponernos de pie para leerlo y para orar después de leerlo. Por favor, puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios. No es que sentados seamos irreverentes, pero vamos a hacerlo para honrar a nuestro Dios y para Él. Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 hasta el versículo 14. Si alguno está junto a ti y no ha encontrado el pasaje, ayúdale. Si alguien no trae Biblia, préstasela. Si trae celular, más rápido, ¿verdad? Ahí tienen la aplicación de la Biblia, ábrela ahí, también se vale. Electrónicas, bienvenidas. Biblias electrónicas, bienvenidas. Dice así, Lucas 18, 9 al 14. Refirió también esta parábola. ¿Quién? Jesús. Jesús refirió esta parábola a unos, fíjense bien a quiénes, a unos que confiaban en sí mismos como justos, personas buenas, y despreciaban a los demás. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Ahí está la parábola de Jesús. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Versículo 13, tenemos a la otra persona, al otro hombre. Pero el recaudador de impuestos, este pecador, vamos a platicar de él, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo, dice Jesús explicando, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te rogamos, te ruego, hoy danos entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu que está encargado de enseñar y recordar todas las cosas que Jesús nos enseñó, sea el que obre poderosamente hoy para enseñarnos y para recordarnos todo lo que tú, Señor Jesucristo, has hablado. Te ruego, Señor, que te manifiestes tú. Tú sabes que soy un instrumento totalmente inútil, así que te ruego que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. Te ruego, Señor, te ruego que me dirijas, te ruego que dirijas el corazón de la congregación y que hoy exaltemos el nombre de Cristo por medio de esta prédica, por medio de este texto que va a ser expuesto para tu gloria y honra. Te lo ruego y confío en tu Espíritu que nos guía, confío en ti, confío en tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense lo que empieza el versículo 19 diciendo: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Aquí vemos a Jesús diciendo una parábola, pero como siempre Jesús no dice una parábola de forma fortuita, no la lanza al aire. ¿A quién estaba diciéndoles la parábola? Véanlo en el versículo 9. Refirió también esta parábola ¿a quiénes? A unos que confiaban en sí mismos como justos, a las personas que pensaban que iban bien con Dios, a las personas que pensaban que tenían una buena relación con Dios. A esas personas, gracias, amor, gracias. A las personas que pensaban que tenían una buena relación con Dios, Jesús las detecta, por supuesto, y les refiere una parábola, porque ellos se consideraban a sí mismos justos y además dice ese texto que despreciaban a los demás. Una parábola
es una historia con elementos de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Repito, una parábola, cuando ustedes vean en los evangelios que Jesús dice una parábola, es una historia con elementos de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual. Es lo que hizo Jesús. Así que Jesús habla a personas que confían como justos y desprecian a los demás. La parábola en el versículo 10, síganme en sus Biblias, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. 2 hombres subieron a orar. Hasta aquí, mis hermanos. Esos hombres habían asistido a un culto. Diariamente en el templo, en Jerusalén, habían 2 reuniones congregacionales, todos los días. Fíjense, algunos nos quejamos, hay que ir el domingo a la iglesia, ya todos los días, 2 veces habían servicios en la iglesia. Uno en la mañana y uno en la tarde. En ambas reuniones se ofrecían sacrificios en el templo. Se llevaba un cordero y era sacrificado, se llevaban también machos cabríos y eran sacrificados en presencia de la congregación. Un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde, aproximadamente eso de las 3 de la tarde. Después de que el cordero era sacrificado, se quemaba incienso en todo el templo. Entonces, si hubiéramos estado nosotros, si este fuera el templo en Jerusalén, veríamos que el sacerdote hace todo un ritual de lavamiento, hace un sacrificio, vierte la sangre del sacrificio en el altar, y después se encendía un incienso que llenaba todo el lugar de humo. Si estuviéramos ahorita en el templo en Jerusalén, veríamos cómo empieza a llenarse el lugar de humo. Nos penetraría el olor del incienso. En este momento era cuando las personas empezaban a hacer sus plegarias. Muchos salían al patio del templo y muchos se quedaban adentro para orar. ¿Por qué? Porque las personas sabían que los sacrificios del Antiguo Testamento se hacían para estar en una relación correcta con Dios, porque sabían que eran pecadores y necesitaban un sacrificio mediador para llevarlos hasta Dios. En el momento que estos 2 hombres están hablando con Dios, es justo después del sacrificio, cuando el incienso sube en el templo, penetra el olor del incienso y entonces ellos empiezan a elevar sus plegarias a Dios, sabiendo que hubo un sacrificio mediador por ellos. Ahora, fíjense, tengan en mente esa escena, 2 hombres. Estos hombres no estaban solos, porque era un culto congregacional. Entonces vemos de un lado al hombre fariseo y al hombre recaudador de impuestos, que asisten al culto. Dice un comentarista del siglo VI, imagínense, del siglo VI después de Cristo, había cantores que entonaban alabanzas mientras el pueblo suplicaba al Señor Altísimo. Dirigían sus plegarias ante el Misericordioso hasta que terminaba el culto del Señor. Ese es el ambiente en el que está contando Jesús su parábola. El primer hombre, el fariseo, eran personas, los fariseos, que conocían la palabra de Dios. Hoy los hubiera reconocido porque hablan de la Biblia de arriba para abajo. Abren la Biblia, saben lo que se encuentra en Génesis y en Apocalipsis, saben pelear de teología, debaten, conocen las doctrinas más difíciles. Esos eran los fariseos. Los que veían las minucias de la ley y las debatían. Eran buenos ciudadanos además, no trataban de ser unos hipócritas, eran buenos ciudadanos. Tú veías un fariseo, no se pasaba el alto, El fariseo respetaba a los altos, ¿verdad? Bueno, no habían altos, por supuesto. Es para que me entiendan, ¿verdad? Es para que me entiendan. Respetaban el límite de velocidad aquí en Felipe Pescador, los fariseos, ¿no? Lo que otros se nos va, ¿verdad? Pero bueno, ellos sí traían las 2 placas del carro, ¿verdad? No como nos pasan algunos, ¿verdad? A muchos durangueños de repente ya no traen placas, nos las quitaron los de tránsito. Bueno, los fariseos no robaban, no asesinaban, pagaban sus impuestos, daban diezmos, ofrendas al templo. Es más, ellos ofrendaban de manera rigurosa, porque eran los fariseos. Si tú veías un fariseo, hoy entendemos la palabra fariseo como alguien hipócrita, pero en el tiempo de Jesús los fariseos eran personas de gran reputación. No hubieras dicho hipócrita, hubieras dicho, esos son las buenas personas, los doctos en la ley y los buenos, ¿no? Ellos son así. Si hubieras visto un fariseo, si hoy entrara aquí un fariseo, verías una persona pulcra, bien informada, estudiosa, con dinero, una buena posición, una buena reputación, ejemplar, exitosa, digna de imitar un líder espiritual. Eso es lo que hubieras visto si ves a un fariseo. Aquí tenemos a este hombre, fariseo, y además tenían una vestidura característica, traían vestidos largos, les gustaba usar vestiduras largas y blancas, y además traían en su cabeza rollos donde estaba escrito el Antiguo Testamento, algunas partes de la ley, y aquí en los hombros, para demostrar que ellos habitaban en las Escrituras, ¿no? Que ellos leían y conocían, memorizaban grandes porciones del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá. Ellos memorizaban todo.
Imagínense, a nosotros nos cuesta un versículo, ¿verdad? A veces ellos memorizaban toda la Torah, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Eran personas de verdad ejemplares. Pero aquí está el fariseo. Por el otro lado, tenemos al recaudador de impuestos. Y si te das cuenta, ves en la parábola que el recaudador de impuestos no entró porque estaba, pues mucha gente, ¿verdad? Aquí se queda en pie el fariseo. De este lado dice que se quedó un poquito lejos el recaudador de impuestos, porque los recaudadores de impuestos eran personas odiadas. Pues era más o menos como el SAT ahora, ¿no? Perdón. Sí, pero en persona, exactamente. Era como el SAT andando. El problema de los recaudadores de impuestos, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de malo ser un recaudador de impuestos? El problema de ellos es que eran traidores a la nación. Roma había subyugado a Jerusalén. Y entonces Roma se le ocurrió la genial idea de tomar judíos, pagarles para que les cobraran a los demás judíos. Y los judíos aprovechados, algunos, dicen, pues yo le trabajo a Roma y les pido a ustedes, judíos, sus impuestos. Roma me pide que les pida 100 pesos, yo les pido 500 y me quedo con los 400. La gente lo sabía, eran ladrones sin escrúpulos, eran considerados traidores, de hecho eran considerados la escoria de la sociedad. Cuando el recaudador de impuestos entra al templo, la gente lo veía mal. Si tú ves al recaudador de impuestos entrar, todos los que lo vieron entrar lo veían mal, todos los judíos devotos y fieles lo veían mal. Era una persona rechazada. Si aquí entra el fariseo, o mejor dicho, si hubiera entrado aquí el fariseo, todos hubieran dicho, no, mira el gran fariseo, él sabe la Biblia, él sabe debatir. Pero si hubiéramos visto entrar al recaudador de impuestos aquí, todos diríamos como, hasta te haces para atrás, ¿no? No, así los trataban. Los odiaban, los menospreciaban. Este pecador y aquí en el templo, ¿qué hace aquí? Así los trataban. Si alguna vez han leído o recuerdan la parábola de la mujer pecadora que entró a la casa de Simón el fariseo, así como a la mujer fue tratada por ser una prostituta, mientras que Jesús recibió su alabanza, así mismo trataban al recaudador de impuestos. Así, cuando él entró, era una escena rara y fea ver entrar un hombre al que todos menosprecian a un lugar que se supone que es santo. Aquí es la casa de Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué vienes a hacer acá? Era terrible ver un recaudador de impuestos, mientras por el otro lado tenemos al fariseo, al gran fariseo, que sabe mucho de la Biblia y que sabe mucho de religión, que se porta bien, una persona ejemplar, mientras que acá tenemos una persona mala y detestable. Antes de proseguir en la escena, mis hermanos, ¿quién de los dos parece que tiene más esperanza ante Dios? A simple vista sí, ¿verdad? A simple vista el fariseo, pues es el bueno, es el que sabe, es el que hace las cosas bien. ¿Quién sería el detestable ante Dios? Diríamos, pues así en simple vista, no, pues el recaudador de impuestos. Ese era mujeriego, ese se gastaba el dinero, era apostador, era ratero, era como un político de hoy, pero peor, pero mucho peor. Pero mucho peor. No, y no todos los políticos, no, tampoco vayan a decir que yo dije, no todos los políticos, pero hay unos que sí son ladrones y lo sabemos. Pues este era como los políticos, pero mucho peor, nadie lo quería. Fíjense, el versículo 11, vamos al versículo 11 para ver qué es lo que sucede en nuestra escena. Dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Vean aquí, puesto en pie. Estaba en la reunión quizás de la hora 9 a las 3 de la tarde. Muchos judíos se reunían en el templo y este hombre se pone de pie. Como ustedes saben, si algunos se han leído el Nuevo Testamento o los Evangelios, Jesús dijo que a los fariseos les encantaba ser vistos. Este hombre se puso de pie. Se pone de pie para ser visto ante los demás, que vean sus vestiduras, que vean que es fariseo, que vean que habla bien de la palabra de Dios, delante de toda la gente, para ser escuchado por los presentes. Y fíjense, también estaba leyendo un comentarista que decía que era muy probable que este hombre se pone de pie, pero alejadito de los demás. O sea, no aquí entre la plebe, ¿verdad? No más atrás. Porque, no, así pensaba el fariseo, no son mis palabras, ¿no? Son las... Entonces hace para atrás el fariseo, porque ellos tenían leyes tan estrictas, los fariseos, eran tan religiosos ellos, que no podían contaminarse con personas inmundas. Entonces si el fariseo pasaba aquí junto a Xiomara y la tocaba, ya se contaminó. Y entonces, bueno, no contigo, en otro tiempo, ¿verdad? Y en el siglo I. Entonces se contaminó y tenía que ser todo un ritual de lavamiento, lavar sus vestiduras. O sea, ellos pensaban que estaban bien con Dios y que las demás gente los podían contaminar. Eran tan exagerados que decían que si Angelito tocó una vasija y pues como él es el recaudador de impuestos o de esa calaña, ellos ya tenían que romper la vasija porque no podía usarse de nuevo. Para purificar la vasija habría que romperla. Yo ya no tomo en esa vasija, no como ahí o en este vaso o en este cántaro. Así eran los fariseos.
Si ven, nótenlo en el versículo, estábamos en el versículo, en el 11, pero vean el 9, dice, refirió también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿y qué hacían? Y despreciaban a los demás. Así tenemos este hombre fariseo. El fariseo, porque es muy probable que estuviera alejado de la gente, porque los menospreciaba. No era un líder religioso, era un farsante, que menospreciaba a la gente que decía que les enseñaba, los menospreciaba. Era de esa gente que habla de la Biblia, pero no quiere a la gente. Era de la gente que habla de la Biblia para debatir nada más. Era de la gente que habla de la Biblia para criticar a los demás, su actuar y cómo vives, qué es lo que haces. Era de esa gente, así le pareció, porque no hablaba con amor de la palabra, hablaba para criticar y menospreciar, porque no amaba como Dios ama. Él despreciaba a los demás y confiaba en que él estaba bien delante de Dios. Este hombre, el gran fariseo, ahí estaba parado, se levanta para que los demás lo vean, se levanta para que los demás vean y hace su oración el fariseo. Mientras hace su oración, dice, vean el versículo, estamos en el versículo 11 ahora sí, dice, oraba para sí. Vean nada más este fariseo. Imagínense nada más, vean lo que dice la Biblia. No dice oraba con Dios, ¿qué dice ahí? Oraba para sí. Este hombre no estaba orando, miren hermanos. Una vez me tocó escuchar a un hermano, bueno, sí es un hermano. Me tocó escuchar a un hermano que no aquí, en otro lugar. En otra iglesia, un universo paralelo. Me tocó escuchar a un hermano. Híjole, hermanos. Ya llegó el hermano y híjole, va a orar. Ore, mi hermano. Y ahí va el hermano. Pues ahí todos orando, ¿no? Y sacaba su lista. Y yo así de, no le inviten a orar, sacaba su lista. Y no, hermanos. Una prédica de media hora era su oración. Bueno, así eran los fariseos. Así eran los fariseos, porque ellos querían, y bueno, les cuento esto, a lo mejor el hermano sí estaba hablando con Dios, pero el fariseo no, el fariseo estaba hablando no para comunicarse con Dios, sino para sí mismo. Y vean lo que dice el versículo 11, dice, vean las palabras de este hombre, el gran fariseo y buena persona y religiosa y ante Dios según el bien, dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Hermanos, yo he escuchado oraciones públicas y ustedes también. Este hombre empezó a decir gracias, Señor, te doy gracias, y he escuchado gente decir, Señor, te doy gracias por este día, Señor, gracias por la congregación, Señor, te doy gracias, o Señor, te alabo. He escuchado muchas oraciones, pero nunca he escuchado a un hombre decir, Señor, gracias porque no soy como los aquí presentes. Yo nunca lo he escuchado, a lo mejor alguien lo ha hecho, yo nunca he escuchado a alguien, uy, Señor, gracias porque no soy como los de la congregación. Nunca he escuchado, hermanos. Pero, imagínense, pero este hombre, que era un hombre religioso y bueno y ejemplar, sí lo hace. Sí lo hace, él sí lo hace. Y dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, incluyéndolos a todos, ¿verdad? Y empieza a decir los pecados de los demás, claro, a los cuales él no incurre, según él. Dice, los demás son estafadores. Yo soy honesto. Son injustos, yo hago las cosas de una manera justa. Los demás son adúlteros, yo nunca he engañado a mi esposa. Y luego, algo que jamás he escuchado, o por lo menos de esta manera, este fariseo comienza a aventar pedradas, ¿verdad? A los estafadores, a los injustos, a los adúlteros. Y a todo el mundo le empiezan a caer pedradas de la oración del fariseo, imagínense. Y además de pensar, pues es el maestro de la ley a todo el mundo. Y qué bueno que no soy como el hermano Benito, ¿verdad? Que vende barbacoa. No es cierto, mi hermano. Al contrario, ¿no? Quisiera yo tener barbacoa todos los días. Pero no, la verdad es que sí. Pero el fariseo sí le empieza a tirar a todos. No, como el estafador, no, como el que engaña a su mujer, no. Y empieza a decir, y a todos les empieza a caer las pedradas, pero sí lo veían como, bueno, pues me está cayendo la pedrada de un hombre que sí es, de verdad, una persona recta e íntegra. Y después se avienta una peor, hermanos. Dicen, ya personalizada. Ni aun como este recaudador de impuestos. Dicen que en el primer siglo las personas oraban así, ponían sus manos en el pecho, aquí, y agachaban la cabeza, y así oraban. Yo no sé cómo estaba orando el fariseo, pero para decir como este recaudador de impuestos, yo no sé si lo volteé a ver o así nada más orando, y qué bueno que no soy como ese, no sé, ¿verdad? No sé, hermanos, cómo lo hizo, pero ni siquiera fue ya una pedrada, hermano, ya fue como este recaudador de impuestos. Terrible, ¿no? Y él según estaba orando y según era la persona buena y religiosa, bueno.
Dice, Dios, te doy gracias, comienza el versículo. Era la forma en que los judíos iniciaban las oraciones en el templo, públicas. Exaltaban primero a Dios y a sus bendiciones de Dios, pero el fariseo pronto se desvía y dice, gracias porque yo no soy como los demás. En este momento la persona farisea, de la que está hablando Jesús, ya no está mirando a Dios y a sus bendiciones. Comienza a agradecer por lo que él no es. De hecho, dicen algunos comentaristas de la antigua Roma y de Jerusalén, que estos fariseos aún oraban en algunas ocasiones, Señor, gracias porque no soy mujer. Imagínense qué cosas, o sea, terribles pensaban esos fariseos, o sea, habían llegado a extremos terribles, ¿no? Gracias porque no soy mujer. No, y bueno, en este caso no lo hace, en este caso dice gracias porque no soy pecador y demás, ya vimos los ejemplos, pero dice, y agradece también por su conducta y por su reputación. Dice, gracias porque no soy como los demás, yo soy único, yo soy bueno, yo soy justo. Pues como muchos hoy día, ¿no? Como comenzábamos hoy la prédica, como muchos dicen, yo no he robado, yo no he matado, yo no he secuestrado, yo no soy un Hitler, no me hables de Dios, no lo necesito. Yo soy una buena persona, yo no soy mala persona, no me digas que soy pecador, si tengo mis pecadillos, pero yo no soy tan malo como los demás. Cuando haces eso, haces exactamente lo mismo que el fariseo. No, yo no he robado, yo no he matado. Estás menospreciando a los que sí lo han hecho. No, pero yo no soy como Hitler. Entonces tú eres mayor a Hitler, ¿verdad? Ante Dios. Es lo que está haciendo el recaudador de impuestos, perdón, el fariseo. Es algo terrible y tremendo, hermanos. Cuando aún los cristianos dicen, qué bueno que yo sí obedezco. ¿Qué cristiano ha obedecido al 100%? Es que yo soy cristiano, yo sí obedezco la palabra de Dios y trato de seguir la palabra de Dios y voy bien en la palabra de Dios. Díganme, ¿en qué momento Dios rebajó el estándar de santidad? ¿En qué momento Dios dejó de decir, sé perfecto como tu Padre es perfecto? ¿En qué momento dijo, tú sí lo has alcanzado algunas veces? En algunas áreas sí has alcanzado el estándar de Dios. ¿Cuándo lo dijo? Nunca, 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 nunca. ¿Quién nos ha enseñado como cristianos que hemos obedecido a Dios en algún punto? Cuando su estándar es la perfección, no la media obediencia. Es que voy creciendo en ciertas áreas. ¿Eso significa la obediencia perfecta? No es la obediencia perfecta. El estándar es la perfección. Y el fariseo pensaba que lo había alcanzado, como muchos a veces llegamos a pensar que lo hemos alcanzado. Él pensaba que por eso se mantenía en una relación correcta delante de Dios, por su conducta. Confiaba en sí mismo y en su justicia, a lo que también el Nuevo Testamento le llama justicia propia. Vean el versículo 12, porque vamos ya a ver cómo se desarrolla, el desenlace de esta historia. Dice el fariseo, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Versículo 12, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Impresionante, el fariseo impresionante. El ayuno ni siquiera se decía en la ley que tenía que ser 2 veces por semana y lo hacía 2. Dice, doy el diezmo de todo lo que gano. En su tiempo nada más habían ciertos granos que se debían de ofrendar. Él dice, yo doy el 10% de todo. Él dice, yo hago más, yo obedezco más. Por el otro lado, dejamos al fariseo tantito en paz, vemos al recaudador de impuestos, lo más bajo de la sociedad aquí entre nosotros, a lo que menospreciaríamos si viéramos entrar aquí. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Estamos en el versículo 13. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. De pie y a cierta distancia. Este hombre pecador sabe que es pecador. No se aleja porque se considere puro, sino porque se considera indigno. Se consideraba indigno y por eso estaba lejos. Este hombre sabe lo que ha hecho. Este hombre sabe lo que ha vivido. Este hombre está consciente de su pasado. Él lo sabe. Él sí sabe lo que ha pasado en su pasado. Él no se cree una persona mejor, justa o recta. Él lo sabe. Él sabe que ha pecado en muchas formas. Sabe que ha ofendido a Dios principalmente. Este hombre sabe que su pecado es grande. Este hombre sabe, como cantábamos, que sus pecados son muchos. Este hombre lo reconoce. Este hombre no confía en su propia justicia, confía solamente en la justicia de Dios. No confía en lo que Él hace. Sabe que no hay actos de bondad que puedan borrar su pecado. Dice Romanos 3, del 9 al 11, dice que no hay ninguno que sea bueno. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, Él lo sabe, sabe que tiene un pecado, sabe que tiene muchos pecados, mejor dicho. Qué fácil es, mis hermanos, que pensemos que estamos bien con Dios porque hemos obedecido y llevamos una vida recta y limpia y
de obediencia. El estándar de Dios es la perfección. Por favor, nadie aquí ha obedecido nunca a Dios, jamás lo obedecerá a la perfección. Este hombre lo sabe y por eso está desesperado. Porque sabe él que no hay bondad en él. Hermanos, esa es una advertencia bien fuerte para nuestra iglesia. Porque hay cristianos que han dejado de verse como el recaudador de impuestos. Para nosotros, es una advertencia para nosotros. Hay personas que se dejan de ver como el pecador y se empiezan a ver más como el fariseo. Cuando empiezan a conocer un poquito de la Biblia, no, pues ya conozco más de la Biblia, ya les puedo explicar a los hermanos, entonces ya sé más. Y hay una relación bien fea, no sé si han notado. Hermanos, que no les pase, mis queridos hermanos, que no les pase. Hay una relación bien fea entre el conocimiento y el creerse maduro. Como le he visto una y otra vez, yo la viví y por eso les digo. El que conoce un poquito más y vas conociendo un poquito más, te empiezas a sentir más maduro porque más tienes conocimiento de Dios. Como si nada más saber tantito más de la Biblia ya te hizo santo. Está terrible. Hay cristianos que dejan de verse como el recaudador y dejan de depender de la gracia de Dios, mis hermanos. Todos los días dependes de la gracia de Dios. Todos los días dependes de la cruz de Cristo. La obra expiatoria de Cristo en la cruz es la que nos posicionó en una buena relación con Dios, no nuestros actos de justicia, no nuestra obediencia. Lo que necesitamos es a Cristo y no lo necesitamos una vez en el pasado. Necesitamos a Cristo hoy. Esta iglesia necesita a Cristo el día de hoy. La relación con Dios está abierta solo por la cruz. No está abierta una vez y para que ahora vayas y vivas tu vida como cristiano. Hoy dependes de la gracia de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz. Los fariseos se han vuelto aquellos que ya no dependen de Dios, ya no dependen de la gracia de Dios y ya pueden obedecer. ¿Quién les ha enseñado a bajar el estándar de la perfección? Pero por el otro lado, el pecador sabe, sí, yo soy pecador, sí me pueden criticar. Sí saben mi vida, sí saben mi pasado, pero saben que no me importa mi vida, no me importa mi pasado, a mí solo me importa una cosa, que Dios tenga compasión de mí. Hoy como cristiano, todo lo que me importa es otra vez mirar a la cruz, a mi Salvador, que tenga hoy compasión de mí, no en el pasado. La salvación es un asunto del pasado y de un día. Hoy necesitas a Cristo, tu Salvador. Los fariseos piensan que no. Este hombre, el recaudador de impuestos, que es pecador, menospreciado, despreciable, rechazado, no quería, dice el versículo 13, ni siquiera alzar los ojos al cielo. El recaudador de impuestos ni siquiera se atreve a levantar la vista. Dice también el versículo 13, sino que se golpeaba el pecho. Este símbolo de golpearse el pecho es un símbolo del Medio Oriente y solo se utilizaba en ocasiones muy tristes, que fueran de un impacto terriblemente fuerte para las personas. Cuando tú ves en Medio Oriente, algunos comentaristas dicen, alguien que se golpea en el pecho, los hombres no lo hacen, ¿eh? De hecho, algunas mujeres lo hacen en los funerales. Pero cuando se ve un hombre haciéndolo, es que sucedió algo terrible. Las únicas 2 veces en que se ven personas golpeándose el pecho en la Biblia, ¿saben cuántas veces son? Son 2. ¿Saben cuáles son? Esta, cuando este hombre está arrepentido golpeándose el pecho, y todas las personas que vieron a Cristo morir, que se golpeaban al pecho diciendo, en verdad este hombre era justo. Y lo crucificamos. Solo en esas 2 veces se ven personas golpeándose el pecho. Cuando este hombre se está golpeando el pecho, no era un golpe simbólico, porque yo sé el rito, ¿no? Y lo han visto algunas veces seguramente. Perdóname porque soy pecador o ten piedad de mí porque soy pecador. Yo he escuchado el rezo de la gente que hace así, perdóname porque soy pecador. Este hombre estaba desesperado. Este era un gesto de desesperación y de dolor profundo. Se estaba golpeando el pecho, hermanos. Se estaba golpeando el corazón porque sabía que era pecador y en su desesperación se golpea el pecho de una manera desesperada, en un profundo arrepentimiento. Le dice, Dios, ten piedad de mí, pecador. Está suplicando la piedad de Dios. ¿Hace cuánto no has hecho esto? ¿Hace cuánto no ha pasado el tiempo que no le has dicho, Señor, ten piedad de mí? ¿Cuántos días han pasado que vas bien? ¿Que crees que obedeces? ¿O que simplemente no te acuerdas de él? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, ten piedad de mí que soy pecador? Ten piedad de mí que soy pecador. ¿Cuándo fue el momento en que dejaste de confiar en la cruz de Cristo y empezaste a confiar en que tú puedes ser un buen cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ten piedad de mí porque soy pecador? ¿Crees que es un acto de una vez? Esa es la vida cristiana, hermano. Esa es la vida cristiana. El cristiano todos los días dice, Señor, hoy ten piedad de mí porque hoy soy pecador y si no es por la cruz de Cristo, yo no tengo relación contigo. No por mi obediencia. Este hombre, al ver su condición de pecado, se mira a él pecador
sabe que es la escoria, sabe que la gente lo menosprecia, ya no puede huir a otra parte, porque Dios lo ha acorralado. Ya no puede huir a otra parte, Dios lo acorraló. Y paradójicamente tiene que huir, pero hacia Dios, para que Dios sea el que provee una solución. Entre los cantores, hermanos, el humo del incienso llenando el lugar, las oraciones de mucha gente que se elevan al mismo tiempo, quizás haciendo un fuerte murmullo, este pecador que ha tenido una vida de negocios chuecos, de mujeres, de robar dinero, ha sido rechazado, todos lo juzgan por sus pecados, un pasado totalmente vergonzoso. Mientras se golpea el pecho con dolor de corazón y desesperación, hace una petición que llega al cielo. Dios, ten piedad de mí, pecador. Mientras Dios no escucha al fariseo que se exalta a sí mismo, quien dice que ha cumplido lo que la Biblia enseña, quien tiene una buena reputación, quien hace oraciones largas, teológicas, quien asiste fielmente a la iglesia, quien da sus diezmos y ofrendas semanales, quien estudió en el seminario e instituto bíblico o lo que ustedes quieran, así era el fariseo. Dios, mientras escucha la oración desesperada de un hombre humilde que reconoce que ha sido un hombre de una vida terriblemente llena de pecado y necesita un Salvador en ese momento. Cuando le dice, cuando el hombre recaudador de impuestos dice, ten piedad de mí, en el español no se alcanza a ver, en el castellano, pero en el idioma original hay una palabra en griego, hilasterion, algunos hermanos que han estudiado el seminario, mi hermano lo sabe, se traduce propiciación. Está diciendo, Señor, haz una propiciación por mí. ¿Saben qué es esto? Está diciendo, haz un sacrificio por mí, porque yo no puedo. Haz un sacrificio por mis pecados, le dice. Haz un sacrificio por mí, porque mi vida está llena de pecado. Necesito un mediador entre tú y yo, Señor, porque yo con mi vida de pecado no puedo pararme ante tu presencia. Por eso este hombre está alejado, porque dice, necesito un sacrificio propiciatorio por mí. Es lo que está diciendo en el idioma original. ¿Saben qué estaba diciendo? Este hombre estaba necesitando el sacrificio definitivo. Justo después del sacrificio en el templo, y cuando empieza a elevarse el humo del incienso, este hombre empieza a orar. Él seguramente había visto el sacrificio y dice, yo necesito un sacrificio por mí. ¿Y saben quién está contando la parábola? El hombre que se iba a sacrificar por él. Jesús, el Cordero de Dios. Quien está contando la parábola es el mismo que iba a morir por ese hombre rechazado y pecador. Y no por el fariseo que se creía justo, sino por el que sabe cuál fue su pecado, cuál fue su pasado, cuál fue su vida. Por él iba a morir, porque él está reconociendo, yo te necesito, haz un sacrificio por mí. Y Jesús está contando la parábola casi diciéndonos a nosotros que sabemos el final de la historia, yo voy a sacrificarme por ti porque lo has pedido. Yo voy a tener compasión por ti, yo voy a morir por ti en la cruz y la sangre derramada de Cristo va a cubrir tus pecados. Y los pecados que eran rojos, dice la Escritura, van a ser blancos, vas a ser lavado por completo. Y si tu vida era totalmente negra en el pasado, vas a ser limpio por completo. Y si tu vida era una vida llena de pecado, vas a ser limpiado y tus pecados van a estar, dice Miqueas, van a ser enterrados en el fondo del mar. ¿Por qué? Solo por la fe en Jesucristo, solo por la mirada en Cristo, solo porque tú sí reconociste que sí necesitas un Salvador, mientras que el otro no lo necesita. Dice el texto que este descendió justificado, pero aquel no. Este sí fue justificado porque él miró a Cristo. Y el sacrificio propiciatorio y expiatorio en la cruz fue aplicado a la persona que se lo pidió, a este hombre, al recaudador de impuestos. Dice Jesús en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. El religioso, el bueno, el amable, el que se sabía la Biblia, el que oraba ante todos, el que no me toquen porque me contaminan espiritualmente. Ese hombre dice, ese hombre no es aceptable por Dios. Mientras aquel que no era aceptado por nadie, Dios lo estaba aceptando. En esta escena, que para muchos hubiera sido una escena terriblemente rara e incómoda, tener al recaudador de impuestos aquí en este lugar santo, háganse para acá todos, mira, ya sabemos quién es él. Dios dice, yo lo estoy aceptando y yo voy a morir por él, no por los demás que no confían. Yo voy a aceptar a la persona que reconoce la necesidad de Cristo. Porque Jesús dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Lo dijo irónicamente, ¿verdad? Ustedes están sanos, no necesitan médico. Yo vine con los enfermos espirituales, los que sí necesitan, los que tienen necesidad de médico. El recaudador de impuestos regresó a casa justificado. Esto significa que tenía una relación correcta con Dios. Vamos a dejarlo así para hacerlo simple. Ante Dios era justo, porque ahora Cristo era su justicia. Justo, aceptable a Dios, hizo en la culpa de su pecado. ¿Porque hizo algo bueno? No, porque Cristo en la cruz murió por sus pecados y resucitó para salvarlo. Mientras que el fariseo volvió a casa tal y como estaba, el recaudador de impuestos recibió la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, que recibe todo aquel que mira a Cristo y pone su confianza en Él. Mientras el recaudador de impuestos, el fariseo regresó igual, sin ser justificado y creyendo que era una gran persona y andaba en las iglesias, sí, anda en las sinagogas, pues, sí, es una gran persona. La otra persona sí fue aceptable a Dios porque reconoció lo que era. Quizás el recaudador de impuestos, bien pudo haber cantado la canción que cantamos al final, hermanos, de camino a casa. ¿Qué amor es el que mis pecados borró? Que aun siendo omnisciente, sabe todo, olvidar escogió. Y en lo más profundo del mar los dejó. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Paciente en nuestro constante vagar, el Padre tan tierno nos llama a su hogar, recibe al débil y al más pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Su gracia sin fin, sin medida vertió, su vida fue el costo, su sangre pagó. La deuda que nunca podré pagar yo, mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque tú moriste como un sacrificio, porque Cristo murió como un sacrificio expiatorio para todo aquel que cree en Él. Señor, te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu haga hoy esa obra de convencimiento. Te ruego, Señor, que convenza de pecado, de justicia, de juicio tu Espíritu, Señor. Haga su obra poderosa. Que nos haga ver como esos pecadores, como el recaudador de impuestos. Que nos veamos como Él. Y que veamos la necesidad de un sacrificio mediador entre tú y nosotros. Que nos haga ver la necesidad grande de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confesar que es un amor tan grande, que los pecados son muchos, pero que tu gracia es mayor. Te pido, Señor, si es que hay alguno o alguna que no ha mirado a Cristo de esa forma, si hay alguien aquí que todavía confía en que su vida ha sido una vida buena, una vida respetable, decente, haz de ver, Señor, que todos somos pecadores y que ese hombre o esa mujer te necesitan tanto como el recaudador de impuestos y que tú estás dispuesto a perdonar sus pecados, tú estás dispuesto a justificar, tú estás dispuesto a aplicar esa sangre de tu Hijo, el Cordero de Dios que fue crucificado, a esa persona también, Señor. Te ruego, Señor, y te agradezco, te ruego que esta iglesia siga celebrando siempre el sacrificio de Cristo y su resurrección. Que sigamos siempre, te ruego, te suplico en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que sigamos mirando y no nos detengamos de hablar de Cristo, de hablar de su obra, de hablar de su muerte, de su vida, de su resurrección, Padre, del poder del Espíritu que lo resucitó. Te ruego que seamos una iglesia fiel en hablar de Él. Y te agradezco, Señor, porque tu gracia derramada, así como en el recaudador de impuestos, fue derramada en todo aquel que cree, fue derramada en los miembros, en los hombres y mujeres que acudimos a esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por Cristo, gracias por su sacrificio, gracias por esta parábola, gracias porque Cristo, quien la contó, es el mismo que murió por el recaudador y por nosotros. Gracias en el nombre de Él. Amén.